Muy buenos días a todos los hermanos. Sí, tengan todos, sí, un hermoso día, ¿no? Un día para adorar a Dios, para poder escuchar la palabra de Dios. En esta mañana la iglesia ha preparado algo muy hermoso, ¿no? Y es por eso que esperamos que los hermanos puedan llegar lo más antes posible. En esta mañana vamos a empezar el culto, vamos a cantar las alabanzas. Busquemos la alabanza número 205, vamos a cantar. Busquemos la alabanza número 205, la bondadosa invitación. Los hermanos que no tienen el himnario pueden ver en la pantalla para poder cantar juntamente. ¿Está bien? La bondadosa invitación acepta de tu Salvador. No cierres no tu corazón, oh sé salvo hoy. Si sé salvo hoy, si sé salvo hoy, ven al Señor y sé salvo hoy. Tal vez un día ya la luz tus ojos no podrán mirar. Oh, ven amigo a Jesús, oh sé salvo. Si sé salvo, si sé salvo, ven al Señor y sé salvo. Con cuánto amor te llama, ven, el que por ti en la cruz murió. ¿Por qué rebelde has de ser? Oh, sé salvo. Si sé salvo, si sé salvo, ven al Señor y sé salvo. Jesús recibe al pecador, que en fe le implora el perdón, y Él te ofrece salvación. Oh, sé salvo. Si sé salvo, si sé salvo, ven al Señor y sé salvo. En esta manera vamos a seguir cantando. Busquemos otra alabanza, la alabanza número 195, vamos a buscar. La alabanza número 195, ven amigo al dulce Jesús. Ven amigo
Jesús, y feliz para siempre serás, pues si tú le buscares con fe, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Sí, aquí en esta alabanza dice, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Sí, Dios, Padre nuestro, siempre espera por nosotros, ¿no? Aún nosotros teniendo dificultad, situación, pensamiento, pero Dios siempre está esperando a nosotros. Dios siempre está escuchando a nosotros. Solo algunos hermanos por su pensamiento, por su idea, piensan, ¿no? Dios no me va a escuchar porque yo soy así, Pero la alabanza dice, ven a Él, ven a Jesucristo. Él te espera como tu buen Salvador. ¿Sí? En esta mañana vamos a seguir cantando. Cantemos otra alabanza. Conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Pesares muy cerca Él está, siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me cuida el Señor. Cada momento en tinieblas o luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento con gracia admirable, dulces, que a mi pecador salva. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer del miedo libre
esa gracia fue en mi ser, en luz como la del sol. Podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Sí, muchas gracias. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Por la gracia de Dios hemos tenido una semana, ¿no?, con Pastor William, escuchando la palabra, compartiendo también. Y de verdad, ¿no?, las hermanas, ¿no?, se han organizado para también preparar lo que es el almuerzo, desde el desayuno, ¿no? Y Dios da el corazón y Dios nos ha permitido también pasar un tiempo muy especial. Hoy, ¿qué fechas, hermanas? ¿Saben? 20. Día del Padre. Sí, Día del Padre. Hoy es 20 de marzo. Ayer era, ¿no?, 19 de marzo, sí. Hoy también queremos como celebrar, festejar, también felicitar. Buen día, hermanos. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias en esta mañana. Por medio de su gracia, cada día vivimos. También en esta hora queremos pedirle a usted que usted nos dé la sabiduría para poder reconocer en todas las cosas. También te agradecemos porque también has enviado al pastor William para darnos su palabra. Escuchando también podíamos estar feliz y contento por causa de la palabra, como usted dirige muy bien según su voluntad. Señor, bendice a cada hermano, hermana que están aquí, también algunos hermanos que todavía no llegaron. Dele su gran gracia y su gran bendición para que también puedan llegar, Señor. También hay muchos evangelistas quienes están anunciando el evangelio. Dele su gran gracia a cada uno de ellos, Señor. Te agradecemos, Señor, en esta mañana. Queremos dejar el culto en esta mañana en tu mano. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro programa. Hoy, ¿no?, los jóvenes, niños, adolescentes han preparado, ¿no?, presentaciones especiales, sorpresas para todos en general. ¿Ustedes saben acerca del programa de Escuela Bíblica Soñadores? ¿Sí? ¿Quiénes son ellos? Los niños, ¿no? Los niños que también, ¿qué días tienen culto los niños? ¿A qué hora? Amén, hermanos. Inviten, ¿sí?, para que muchos niños participen, escuchen la palabra y sobre todo desde niños se forme, ¿no?, la fuerza en el corazón. Amén. Los niños también, ¿sí?, este tiempo han estado practicando, han unido su corazón también con los maestros y ellos quieren presentarles, sí, una pequeña sorpresa. Es una danza, dice, dedicada para los papás, ¿sí? Entonces vamos a recibir con fuertes aplausos, amén. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Para reír y soñar, siempre a mi lado está. Y aunque el viento sople más de lo normal, no me importa. No me importa, tengo a mi papá.
¿Qué les pareció? Son los niños de la iglesia que sábado, ¿no? Todos los sábados se reúnen, escuchando también la palabra de Dios, ¿no? Coordinando con los maestros. En algún momento también, Pastor viene y comparte con los niños. Hemos tenido también actividades de manera virtual con los niños. Entonces, para esto voy a pedir, por favor, que todos los recibamos con fuertes aplausos. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría. Dime tan solo una palabra que me devuelva la vida y se me quede en el alma, porque sin ti no tengo nada. Vuélveme con tus besos, refúgiame en tu guarida. Ave María, Ave María, ¿cuándo serás mía? Ave María, dime si serás mía. Dime si serás mía. Dímelo, dímelo, dímelo ya. Ave María, Ave María, si serás mía. Ave María, Ave María, si serás mía. Tú serás mía. Jóvenes para todos los papás. Y por favor, ahora voy a pedir que juntos recibamos con fuertes aplausos al grupo de jóvenes de la iglesia. Adelante, por favor. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man, 'cause you're in a new town. There's no need to be unhappy. Young man, there's a place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there. And I'm sure you will find many ways to have a good time. 짜라빠빠 당신은 믿음직해 짜라짜라빠빠빠 짜라빠빠 수줍어하지 말고 짜라짜라빠빠빠
Compartir el Evangelio. En algún momento, ¿no?, el diácono Alberto nos compartía su testimonio, ¿no? ¿Escucharon? Cuando él acompañó a Pastor en uno de sus viajes, y creo incluso dio una conferencia en un recinto penitenciario, ¿no? Le entregaron hasta el certificado, y de verdad él también podía ver cómo Dios a través de él podía trabajar, ¿no? Entonces yo de verdad deseamos tanto también que los hermanos puedan comunicarse con Pastor y juntos viajar. Amén, hermanos. Amén, sí. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente parte del programa. Tenemos una presentación especial. Antes de escuchar la palabra, ¿no?, vamos a escuchar al grupo Canto de Esperanza. Ellos nos van a interpretar dos alabanzas, dos canciones, Solo por tu amor y Mi refugio. Entonces, vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos, pero antes sí se me olvidaba, disculpen. Antes, hermanos, van a disculpar, quiero invitar a un hermano que va a testificar, ¿sí? Va a testificar cómo este tiempo ha pasado en el seminario. Ya, ¿no? Yo pensé, ¿no? Aquí creo que no estoy ganando mucho, Dios no me está bendiciendo, así yo pensaba, ¿no? Entonces mis hermanas fueron allá, un aviso, ¿no? Hermana, aquí se gana harto dinero, puede venir. ¿Quién no quiere ir? Todos queremos ir, ¿no? Donde se gana dinero. Entonces ya estaba preparado como todo, mi maleta, comprando, mi esposa, todo, ¿no? Entonces todos me insistieron, ¿no? Se comunicaron mis hermanos, ellos, los que recibieron la salvación, ¿no? Ellos me insistieron, ¿no? ¿Ya tuviste comunión con el pastor? No, pero hoy voy a ir. ¿Quiero ir? No quiero ir, porque sé que el pastor, no, tú no vas a ir. No quiero ir, pero otra vez, ¿no? Ya pasó ese día, ¿no? Como que intenté, ¿no? Voy a tener comunión, llamando a la hermana que estaba coordinando, ahora que es seminarista, hermana María, ¿no? Ella no tiene, no sé, 6 horas, de ahí un día, una noche, así. Harto, no, largo viaje, ¿no? Dijo, ¿no? Y nos explicaba el pastor, cuando una persona no tiene guía de la iglesia, aunque tiene 1 millón, igual sufre. Aunque no tiene nada, pero igual sufre porque no tiene la guía de la iglesia. Así. ¿Ustedes quieren sufrir así? De aquí en tiempo ustedes
pueden estar como separados, así pueden volver, así quieren vivir. Así. Un día su hija va a decir, cuando ven hija, así llamando, no, tú no importante mucho, así, tu hija un día va a rechazar así. Por eso, meditando, ¿no? Yo tenía, aunque pensaba en dinero así, ¿no? Pero tenía un peso así en mi corazón. A veces digo, no, así, ¿no? Por no venir de allá, pero a veces cuando digo no, sí o sí bajo, ¿no? Bajo, así estoy. Pero, sí, ahora sí, voy a ir así bien preparado. No sé, cualquier cosa se presenta, no puedo hacer. Por eso podía ver también, ¿no? Cómo Dios este tiempo me está dirigiendo, ¿no? Como para el almuerzo también, ¿no? Del seminario. El día viernes Dios nos ayudó, nos guió, nos dio la bendición, ¿no? Para preparar como... quería buscar una palabra que en este seminario, ¿no? Yo podía recibir, ¿no? Una palabra que entró en mi corazón y estoy muy feliz. Romanos capítulo 4, verso 8, vamos a buscar. Así me decía, ¿no? Tus hermanos son medio, tiene paciencia así, pero tú no eres así. ¿Por qué? Así. Entonces ese día pensaba, entonces yo soy más diferente. Mis hermanos son medio con paciencia, otros son buenos, así, ¿no? Nadie de tus hermanos es así. Tú siempre eres así, así. Entonces, esta palabra, escuchando, podía, ¿no? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así. Aunque tan malo así, ¿no? Tan sucio que era yo, Jesucristo había limpiado todo. Así. Otra vez podía confirmar, ¿no? En mi corazón, todo en este seminario. Porque yo traduciendo, como ahí escuchando... No hablo, ¿no? Pero cuando estoy traduciendo, debo repetir, ¿sí o no? Estoy repitiendo lo que dice el pastor. Entonces, podía sentirme feliz, ¿no? Como en traducción, como gritaba también, ¿no? Yo, sí, Dios santificó, ¿no? Ya limpió, lavó. Por eso estoy muy feliz, ¿no? Este seminario, como cuando este tiempo, como en 40. Mi película, así. Por eso, muy importante, ¿no? Culto presencial. La verdad, doy gracias a Dios porque hoy estamos escuchando y por eso estoy muy feliz, agradecido, ¿no? Y por darme esta gracia de testificar también esta mañana. La verdad, doy gracias también al seminarista, ¿no? Porque no pensaba yo, no pensaba salir, ¿no? No pensaba testificar, pero Dios me permitió esta gracia. Muchas gracias, hasta aquí quería compartir. Sí, muchas gracias. Entonces ahora vamos a escuchar, sí, las alabanzas del grupo Canto de Esperanza. Ellos nos han preparado 2 canciones, Solo por tu amor y Mi refugio. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos. ¿Quién vino por primera vez a la iglesia? Quizás algún papá, algún invitado quizás. Levante la mano, por favor. Amén. Bienvenido. Bienvenido, hermano. Sí. Esto no es casualidad, hermano. Dios le trajo. Y hoy va a escuchar la palabra de Dios y escuche bien. Si hay sueño, mójese un poco, porque Dios va a hablar hoy día mediante la voz de nuestro pastor Andrés Lim. ¿Amén? Bueno, yo creo que estamos preparados. Vamos a alabar a nuestro Padre Dios. Y en tu gran bondad
mostraste que solo por tu amor yo podré vivir, abrazado en la esperanza de tener perdón, y en mi corazón ya no habrá temor, porque para siempre viviré cerca de ti. Solo por tu amor yo podré vivir, abrazado a la esperanza de tener perdón. En mi corazón ya no habrá temor, porque para siempre viviré cerca de ti. Solo por tu amor yo podré vivir, abrazado a la esperanza de tener perdón. Y en mi corazón ya no habrá temor, porque para siempre viviré cerca de ti. Nunca pensé amar, anduve en mi soledad, mas tu gracia fue mayor, me llenó tu amor. Eso esperaré y por siempre fiel a ti seré. Alejarme ya no puedo más, lejos de tu amor no viviré, porque tú eres vida en mi ser. Jesús, eres la esperanza de vivir. Jesús, porque tú eres vida en mi ser. Jesús, eres la esperanza de vivir. Ay, ya no puedo más. Gracias por las alabanzas del grupo Canto de Esperanza. Y quiero pedir a todos los hermanos, por favor, ahora vamos a pasar a la parte más importante, vamos a escuchar la palabra. Quiero pedir, por favor, que puedan poner sus celulares ¿sí? en modo de vibración o, si no, último caso, poder apagarse, esto para no causar interrupción en el culto. Y de verdad, no hallando la gracia de Dios, nosotros también podemos abrir nuestro corazón. También, ¿no? Los que están siguiendo la transmisión en Facebook, YouTube, también en la Radio Jerusalén, también Tupac Katari, pedir, ¿no? a los hermanos que puedan estar en una posición adecuada junto a su Biblia y juntos, ¿no? podemos escuchar la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a invitar ¿sí? a Pastor Andrés Lim, quien nos va a compartir la palabra. Gracias por con la paz pica shanko.
hinallamantata seminarista kaypi kuskamanta kaspa noqa mana visitaya tispa chanta kachas evangelista Emilio seminaristas chanta nawapi wajes Kampi manta vistanki pitata parlanki imantaqa familia kasha fotoronkichu apashimanki arichay no ata yanapas mana pisto que marita tinichu hermanos visitar chanta evangelistas seminaristas paikuna pis yanapaspa que hermano tiapuña karinin paypa mañakunachis ahinat chanta cuadernopi anotaspa uyarispa umaypi mana allinchu chari rumi qankuna Taikaja ukampi sapuro nkamao taikanakaja sacrificación pero aukie wala chao chima pajo nakaptak chaktuk teja sino manakaja salteñ man erir papjata o kinakara nepe manakaja ma regalo con hamteja yawasar yanaptasto para oyiwi wawanakaro uñihaskaraki ukama ukat na ukamarakipi monarakta acá Aukinakan Oropana Hanayaha. Gran regalo, mostrar sus nietos como creciendo. Efota katanapa uhmantata ruanki azul telamanta chayga kanga kuskan nehpi qallayuq chay qallampa puntantata q'epi kunki qaramanta ruwasqa chalekoq puntanta hina ama llik'ikunanpaq chaymantata q'achanchananpaq cantusninwan waych'asta churanki chayta q'aytu granadastawan azulmanta pukamanta puka pantimantawan chaypa chawpisninmanta qorimanta campanillasta muyuy nintinman warkuranki chaytaqa chakrusqata churanki qori campanillata uqtataq q'aytu granadata sapa uqpa wasanman ahinata manataq tukuy kantun no podía encontrar el corazón verdadero. Entonces cuando el siervo predicando la Biblia, misma parte, misma lectura, mismo versículo que ya conoce, saben, leen, pero él el siervo y predicando, pero dentro de esa palabra y ya se siente, Dios, por eso habló, la Biblia, por eso así está escrito. Entiende el corazón de Dios, por eso ya muy diferente ellos se sienten. Entonces le gusta mucho, por eso nosotros y trabajamos juntos, también desean, más quiere escuchar, más quiere aprender. Y ayer también en el Alto, en una iglesia, hemos dado conferencia, ¿no? Luego siempre yo también recomiendo a algunos pastores, iglesias, desean que nosotros demos la conferencia liderazgo. Mi amor, despechari, gracias. Gankankinasta intinispa gankuna. Imaynata qalqankisichari sonqoykichispi kasha santa. Chanta qalqaytawan riqsiytawan ari enamoradonpa sonqon riqsispa chantapis novia kusisqa sientekunichari. Imatataq tarinku? Carta, si bolivianos y chari sumaq manta kaspa chayraykus kusis qashkankichis chaynaqtachu asnams carta ukhupi 100 bolivianos churak chayraykus sum cartumpitawan q'achituta parlaspi chari chanta picha ñawini chari ñawin simin nota arimashawan piñasa ari mana entiendenchu parlasanti chari chayraykus hasta wanqawan uyallanta chanta qaparin parlan
chanta wakin sahrakan ari asimpis esto palams asoams insulten chanta vantitis qué bien gracias nispa ari chanta insultas coreano chin imentas gansarakan chanta imentas parlan tumpitawan asis pachet cosa pach canton sonsokai suma pacha gracias emrakota soy mam de pase que ari cosa pacha necesito emrakus man entienden chu chanta o chica manto chica ya jagaspa kaita parla nispachaira ecos ari kanga cambio chantapis kankuna yarqasun que se mana tokni punche mi huspa chanta chay punche ari cuarto man yaikos pa chanteladera chaype mi huna katin chanta mi huspa ari kan echari chanta mi huitawan imanata ta mi hun mana samaris pa mi huchiri imra gusto kay pucha hinante echari tokoy mi huspa mana kanirispa pasa chispa ya hinata chanta sakas chanta mi huitawan uyaritawan juntan chay chegamanta wahinamanta kaspa Renapis chayla sepe palarispa noga ari munarani paykuna tata Dios oncontaras nankuta chanta tapurispa kay chunka mandamientos neta chanta tukuyninko Biblia ñawirispa Biblia pipis qillqasaka chanta Dios palabra nichari tata Dios mandamientos apachimuspa chanta tukuy mandamientos juntaytawan hallch'aspa traton tata Dios bendicenganin hasta mana juntatin tata Dios maldición apanga chanta pueblo de Israel Moisés neta uyarpa Moisés chayta nerqa imanatachus tata Dios nesqanta chayta willaytawan tukuy kay Israelalluma chanta kay Israelayu imanatata gente andara ari Israelayu imaynamantata paykuna entenderanku tata Dios sonqontari ari no sunt asonchi nispachanta tata Dios no anchista bendicenga calpachakuspa. Qué bien, ¿sí? Él vino a mí, ¿cierto? Está pidiendo a mí. Ya Dios se siente muy feliz, ¿verdad? ¿Por qué muy feliz? Dios ya está preparado todo, ¿verdad? Todo ya está preparado. Luego ya pide misericordia, Dios ya quiere ayudar. Ayudando, quiere ver que esta persona que esté bien ya felizmente. Pero ya, si el pueblo de Israel diferente manera entendieron. Ellos intentaron, ¿sí? Esforzaron, quería agradar a Dios. Entonces, esposa también espera. ¿Qué esposa? Diamantes, le gusta. Joyería, joya, ¿cierto? Joyería, ¿no? Le gusta. ¿O no le gusta diamante? Esposas. Cambiamos, creo que oro más le gusta que oro, ¿cierto? Entonces el marido quiere regalar. ¿Qué quiere regalar? Oro. Anillo de oros. Esposa también desea recibir. Entonces, en ese caso, fácil era. Quiere entregar, quiere recibir. Entonces, ¿va a lograr o no va a lograr ese matrimonio? Va a lograr. Porque quiere dar, también quiere recibir. Acá para Jamaquiu, Diusamper, Katokayasi Munapjes. Diusan Munayatapar, Han Pokasa, Sapisarake. Ukat Israel Marcaja, Sipi, Katokarakipi. Maldición Katokarak, Sipi. Upanakajon, Kunaros menospreciapreja. Tatitos Chorain Pimunana. Bendición Chorain Munana. Ukata esposoja Corre Chorain Jaimuneja, esposa paraja. Ukamahaya. Esposa con Munarakeja. Ukat fácil aquí pi. Dios pagará esposoja asesina. Waliho aquí haya. Ukat pi sarakinja. Ukata
amiga nakaparos komarakipi unista erakier. Esposo ja uk regal itos así. Fácil. Pero ¿por qué ya pueblo de Israel recibió maldición de Dios? Kun hams arsurakier. Akam kachat pehnin nayaro. Esposo ja akam anyapao sasina. Kamas kapuninios sasina. Pagat payer este. Hanir nayaro amuita tanicha. Yatisk tu asasapi. O campo neski sasina. Kim siren este. Kun hamas kot katas pachamainik. Ari chanta. Palabra. Muy fuerte al corazón de esposa. Llora y muy triste. Igual, Dios quiere dar. Pero pueblo de Israel, sí, dices. Sí, amén. Pero ellos ¿qué hacen? Ignorando la justicia de Dios. Hablando otra palabra, pisotearon el corazón de Dios. Lo que quería Dios. Quería dar esa manera. Anillo de oro quiere dar a mi esposa, ¿cierto? Mi esposa desea. Israel marca o capaz para que tatitun munasiapa un cuatro panacaj munaparakina. Con su munapanja o gato panacaja. Hupan pachpa amuino caparjama. Tatitun Hupanaka pachpa chimanaka paru istapharakina. Hupan amuyo parjama. Ukam hupaya hupan amuyo nakaparjama kiyo hakanyo manapharakina. Ukapach perkiyo aka. Ukat piano panakaja katokap kiter. Ukat pi walhaneja halaktapharakir. Aka iglesia na ukapach perkipi. Ukamaraki pasarakina. Israel marca ukapach perkipi. Ukata taditun madisnapaja halaktarakina. Takin panakaja tukazipharakina. Kunatsa ukamaja. Taditok churain monapana. Hupan monaya parham Israel marca niu katokante. Upanakaja. Nayan amuyo harjama. Ukat pi. Ukat hanio panakaj. Ukat panakaj sapharakina. Ukat kun hamatsu. Ukat ha. Israel markaja. Ukat pi frakasarakir. Kun hamteja masuru kama paltas karakiata. Nayah monarakiat pi panakaja. Amuit anyap monarakiatja. Ukapach parakipi. Korea markanaja. Ma familia pi utarakina. Uka ma familia putjana. Wawanakapan pi hakapjana. Helero yokapaja. Doctora rakina pi. Estudias karakipi. Kuatan wal awin nakao paro para hani consist ay mong karakinte. Ukat aukin yakis niya pa kuna sutana. Suyo kayo kapahanipi mong kanter. Kun teha mongki komarha maka karaki. Hani upaha sumsete kanyo tana kanya tekiti. Ukat pi ukata las 2 horas api mang kasip karakina. Ukata ukana mang tasisinha. Ukat aukiha. Yuwali yak tasisina. Upaha sarakina suy kayo kaparo. Humao na yar yakisi istasasina. Hilaire maha doktora ragi. Aka kuyakama su kapais para kiyo upaha yatiyan. Kot humaha aka Korea marka naha. Humaha wala askina kakarakita. Humao yakisi istasasin sarakina. Humao ukat pesul kirio karok sarakina. Ukama
ukat hupaja apanako uka mangkalat apanako sina nayate llakisisma nayat humaro llakisisma naya yanaptam humaro sasina ukat pi hupaja ventana astasina ukat hupaja ventana mjama leo susirakina ukam halaktana ma patung kapisu kadina ukotata ukata hupaja kunak supak palanja ukat humao llakisista nayara chahumaja hanti humah yatekan utan sumyatekata kun ham sumaja hakata sapisaraku humao llakisista sapisarakina ukat aukih kun ham yukaja amuyana aukih istan kaya arabja kun ham hupaj amuyanaja humati llakisin nayaw hanwalit akautan sapisarakina nayate akan yukaja walikijan nayah yanapt ama osasina nayaw yanapt ama sapisarakina han hukam llakis kanya matakinaj yanapt ama sapisarakina ukat hupaj komsartasin hiwiri halaktarakina ukaj wali fasilak kamapi wala sakikas pas kama aukih wal llakisij yuqapatjamaj walraki yuqapar munaraki ukam hupaj yateqa utan yateqasina ukam hupaja sañ munarakina pero yuqajkuna ham samuyarakina nayaj hanwalin humaro hanwali purisma nayaja hanipio askiktiq sasina ukatja ukapach para kipi aka iglesia toquen ukapach para kipi aka tatitompi hilanakampiqa qispiat hilanakampiqa ukapach para kipi iglesia ampi hilanakampiqa ukapi awaterenpiqa hiwasaq munaraktanpi tatitoq cons muneja cons tatitoq munej hiwasanakatakiqa utampi autun ukajan kunatsu kam hakta ukamati han wali usus porispa wali llaktata ukam tatitoq muni tatitoq hani ukamunkiti humanakatakiqa aski hakañimuni humanakaqa aski hakapqasma hilanakaqkuna ham sakañmanapaqarakiqa ukampi munarakiqa wala askin hakaña tatitoq churañ munhanichu pero kunas problemaja kunasa hanwalipachaja ukata humana kapi luraymanapta human munayana kamarjamao luraymanapta kun hamti munakta ukamarjam munapta ukam askin hakañataki petaditoja hupan jutarakipi hupana ukatja hiwasanakar churaymunaraki hiwasanakaj katoqtanti ukata itun munayapa ukata hiwasan hakawisadun yajarkiñani kun ham tatitoq yanapt'i kun ham saskist'araki Israel markaja hupanakaj sapjarakina amtapjarakinapi haniu munkti sasina ukata pawchapjana ukatja tatitun munayapa ukata hupanakaja pawchapjaspa sasina ukata hupanakaja maldición tatitun maldicionap katoqarakina ukat masuroja qoma palt'asistana uka iglestoqenja ukat hupanakaja amuit'apjaspa kun hamas tatitun chuymapaja uka mandamientonak toqe ukata hupanakaja amuit'asinja uka mandamientonak upiasinja ukaja wala askisasina ukat hiwasaq uka mait'asinja kun ukpi katoqañaneq sasina
ukatja tatitoja ukan hokista taskerakiyo sasina ukat Israel markaja hotita nichatkej hotita nicha anipia kistapkitej kot kunas paseja ukata upanakaja ukat tatitoj suyaski chakama nichaski suyaski pi chakama o suyaski kons lorayana kapa ukat upanakaja nayaja naya ulur tasasina chek pachansa anipi perkite ukata ikom asina tatitun human chui manakasta huma pira taimake ukat nayata misericordia chorita ya yanari yanaptasita sasina ukat pe tatito kon loreja ukat pe aprose kunat sa tatito kom upload pacha ukat ichaki huma paga ukahilatao amoit esuma yatia kataena nanchu imajo harakito sasina ukat kuchiki katasi ukat tatitoja churaraki chimapa uk monjo paja sasina números libro taktasipjam tunka mayani jalja akan pe mitzerakeja manakaj yatip jarakita Israel markaja panakaj akan pe mitzerake ukat hupan chamapa kun hamtia pana uka erake Israel tanakaja orsata kolyota mistoya saja marrojot takin hanwa sarapjana muy ukata Israel markaj sarasipkana ukatja lipikonja wala chabarakita pikwa haywa kahot kiti wala tayaraki ukat pipanakaja ukat pipanakaja sa parakina kunat tatitoja Egipto markat apsto wala aski inasa ukata wala aski pikaya sasina ukat panakaja ukana tatit contra pi Dios contra ukamarak Moisés contra parlaña kaltapjana ukat tatito hiwair katarinakwa apayanina ukana kasti hupanakaro akchar achjaranwa walja israelitanakao hiwararakina ukan hupanakaja bete Ukato hakinakaja Moisés ukaro sarapjana akamsasa hucha lorapjta Dios contra ukamarak huma contra parlasaja tatitur maim aka katarinaka apakanya pataki sasa ukata uka katarinaka mistjanya pataki sasin ukat han patantasin hupanakajan hiwarajem ukat Moisés tatitur maina Israelitanakar perdoña pataki tatitostis hanwa ma ukat ratukipi aparjarakina konslurarakina kota ukat Israel markaj konsudad ashartan hiwasaq sasina walpunit akasiraktan ukat hiwasanakaja uka katarinakaja ratuki apsqpan sasina ukatupi uka katarinakaja mistjasina chaqarjaspan ukat hiwasanakaja walikis tano sasina Israel markan kirinakaja ukatpi tatitoja uktumanakaja munapta sasina ratukiti apsjana ukatatito yaqa tabipi utarkin tatitona Moisés ma katare lorasim ukatste ma
lawar warkatam kunapachatej kaw kirisa katarin achkantataki kunchañapataki sasina ukata ma serpiente ham lorasina ukata paja wasitata ukamwale lorinaka para quien ukata altura ptasina kititeja ma muisasti ma katari bronzit lorasina ma lawaru moarkatana ukan aka uchukan pi sarakir tatitos tisanwa makatare lorasim ukatsti ma lawar warkatam kunapachatej kaw kirisa katarin achkantataki ukaja unpan uka warkatata katariru ukatsti janiu hiukanite tatitun amtavipaj yaqakastarakinapi tatitun chuymapaja ukloram sasina ukatja uskum ma altu lawar warkatam keteteja patantatakane uka katarinpeja uka katar untasinja upugatja upaj haniu hiukaniti sasina ukapi tatiton ukhamarjama ukat Israel markaja aka Israel markaja kunjam hanera kiu ukanja haniu hiuasaroj hiuaikarakstaniti ukampi panakaja sarakin Israel markan kunsmun apjan hopanakaja apak kaprit pansasin aka hanchin ja wali askamapi hiwasada katakriha ukata haniu kunasa kitisasin tatito mosiñapaj kunasa inasa upaja mahuk apachtarchi pero ukatja kititeja achkantatakani uka katarinpeja ukaja haniu hiukaniti sapisarkina ukamarakipi ukamapakasina ukata ukatupaja ukapashpapi mestjarakija Israel markaja ukapashparakipi munarakija ukatupaja hakani usasina pero ya qhakastapi ukapaypacha Israel markaj kunsmunasqakiqa uka katarinaka apaqama haninaq hiwaymunti hakaymuntasapi ratoki uka humaja untam sasina ukata pa kastapi mischurakiqa ukanaqa manakaja amita Israel markap hamsayan Israel markap sayan manakaj Israel markamap hata walahan istirnaka ukatja manakaj kijakipi michurakij kuna han waliskuacha kun say para sipkam kuna han walinaksa kuna tsukam palpachasina unkata tito kapach para kipin unkata pa takin kampalapjana Egipto ki kutay man kaparakinya tato han hamol hamakitsasina yosa man kathiweli apansto sasin sa parakina Kiteteja Ani kunas paskaniti. Humana caja Israel marcam humana caja palabra. Ya. Humana caja palabra hanu alinaka. Humana caja humana caja rato kipi kuna estinaxa para la parakita
tatito ukamist asina hupanaka hani amuyapkiti Nyak kanan ora kira apa yang menayakir. Humanaka hiskaru nyapkita. Ukata nanchi maha ukata dito kuda sedakin. Ukatpi apa yarakina. Wale aga katarinaka. Ukat ko katarinaka ha. Ukata mayat hiwa yarakina. Ukat Israel marka ukama muito asin. Huma adon kitis utkiha. Kau kan gasiptasa. Kau kan si kasiptaha. Desierto hay kasiptaha. Encuatra manakaha. Ukama. Ukata. Se pita kapayasin. Kun ham chakhumaha kasipta. Humaha hiwata chaha. Kun hama asukan hikatisipta. Ukati hipaha. Hal traphape. Ukata serpiente nakao. Aga katari nakao pataraski sasina. Kunas tih makata patanti kwat veneno manteha. Ratukit hiweha. Akashepe ukabenaka walhay usuichek ukata kunas teh benino pant ki mainero ha ukata ukauhita cuchillón pe benino papsu yataki ukata wali kunay manat pi yantasip karaki yakipa ukampi ukam hanual tayo naka porinaraki Ukat mo saksakina kitite ha aka katarin patantake ha aka katarin patantake na huma untam sabi sana ukalan kunas warkatas ke ha aka katares bron sitlo rat ukasir pinte ukarusasin aka huma ukar untam humanaga hukam istapade Pakasta. Israel marca consmoneja. Consumanakah monapta. Consmonapta. Uka katarinak apak apjeta sasina. Chakar haspaka katarinakah okpi monapta. Hanipi apak kitir tatito uka katarinak. Hanukasti. Kuna chan apak ki uka katarinakah. Tatito han monk tu kama. Kontak sapsonsta. Nanakaja yospagar pakitam. Taito hapakit hanitya pakya. Ukatha, ukan kaska kipi ko katarinaka. Haniu pan monaya parhama. Apakham, sasapi yakipak palakir. Taito hapakit hanipi apakita. Taito hanhamo alhamakita yanaptita nayar sasin. Hupanakah munasip kipi loanya. Pan justicia pa lo añataki. Ukat pitadito ha uniharakina. Ukampi panakaha muy abharakia. Ukat hanipita ito apakite. Ukat kuns palaska kiha. Upan taditon muy sistek. Kedete ha patantaki ha. Allah pacar untam, ukat hakap khani usasin, ukat dito haplas kipi. Upan mo na parham, humateha takasiskta, humah apakita sasina. Alayar untam, ukan kaskiu sasina. Amuit abhasmati, ukapa kasta, untawipi utarakir ukatokena. Ukat ultim roja Israel marcaja, yakipanakaja, opanakaja, arsus kipi, tatit contra, Moisés contra pi arsus kakir. Ukat hopaja, hiu harakina. Ukat hayakakas yakha, aka, urpunak yakha Israelita nakaja, neaja, apakas pakas serpintina kokpi monarakina.
Hani uka japas karakinti. Ukat japalas kakinapi. Kitete ha patanataka nakakatarin peha. Ukat untanipi alayaro. Ukat ka serpiente lorat bronce ukat lorat serpiente kwaro intasina. Ukat hani kwangas kakiyosina. Ukat istasina. Taitun arop istasina. Alayaro intenya haus istatito hausina. Nyan mayaha uka ukata upapachwa na muna yaharja ma hakay muna neha chamani pi uka chama pi alayaro intitake humana kaha alayaro intapasmati kunham saltoro intapasma altoro intapam kunasu tija alayaro intasinham Ukwatumaha hakata osisina. Ukwatumaha tatitun el nakabe puñihasma. El Israel marca lorita nichilokeh. Kunat ukahole hasakich hakoloriñah kunat san panakah lorapacha. Kunat san panakah loraimanapacha. Hupapachpa, hupana amuyo parejamapel loraimanaprej. Ukat Israel marcaja, hiwara parakina walhani. Hani hupanakaj panakuñ munapkante, hupan munayanakapa. Hupan munayanakapa marjamo hakañ munapharakina. Ukata, kunatan hupanakaja, echapkana. Katarit matantikwat hiwapje. Hani ukakatat tok hiwapkante, hanukasti. Hupan chimanakapar iya usasisau hiwapjana. Ukat hupanak puchau hiwara pharakin. Ukat hupanaka sapjana pi. Tadituru kisasipjana. Moises contra pala pharakin. Ukat ultimro hupanakaja. Hupan chimanakapa. Anipi hupanaka sapkarkinte. Ukata. Taditun maisara apawachasina. Ukat yakipaha, Israelitanakaha, tatitun arunakap istasinha, nayaha, nahmon pi aka apakanya pimon, pe tatitun arunakap istasinha, tatito kamsaseha, kititeha patantaka nakakanzarin peha, nakanahay palaskeha, kaukite katarin achantakan ukaha Uinpan ukawar katata katariro ukat tehani hiu kaniti sepisa. Upan mu paspa. Upan amui apawachasinha. Ukat altur aptasinha. Ukat ha. Walha Israelitana kapi. Ukanha. Ukana. Ukat sapharakina. Upapachpa. Takikunsa. Wasina. Ukat kunas pasarakina. Ukat kalayat pacha. Kunas purenaha. Tatitun munasnyapa. Tatitun chamapau purenisina. Inas ukakatarek pasantaskpan. Haniu kunas kamaskaniti. Ukapi tatitun irnakaipah. Kunas nayana amuyuh apawachasina. Ukat tatitur akataitun arunakapag istasina. Ukatha aka pampat hutasina wakatareja atandilpen alay uintasaste hiwani tanchi ukaneja kunatsan hi ukaneja upanaka wali chamani phete wali ka chohnya qawrana akcha mankapheja kunatsan hiwapkej. Arriba viene la fuerza. No han leído: los que esperan Jehová tendrán nueva fuerzas. Los muchachos también se cansan, se fatigan, son muchachos. Pero corre, se cansan, se fatigan. Pero los que miran, esperan a Jehová, recibirán, ¿qué recibirán?
nueva fuerza, no por mi fuerza, era nueva fuerza que viene de arriba. Esa fuerza ya vencerá, vence. Por eso en la Biblia no cansarán, no se fatigarán, ¿cierto, hermanos? Sí, ahí puede vencer. Por eso ya mirando arriba, viene de arriba esa fuerza, poder. Por eso ese veneno de serpiente también puede vencer, era vencer. Tan fácil, sencillo es. Pero muchos también murieron. Esa parte pueden entender, hermanos. ¿Ustedes quiénes son? ¿Quiénes son? Sí, muy rebelde. Luego murmura, queja. Cada situación llega. Tal vez, sí, cometió pecado, como igual que el pueblo de Israel. Entonces llega, ¿qué llega? Como serpientes. Serpiente, ¿qué hace? Me pica, me muerde, me molesta, me da mucho miedo. Entonces no quiero morir. Recién arrepintiéndose busca a Dios, ¿cierto? Buscando a Dios, tal vez Dios guía a nosotros. Ya cualquiera que fuere mordido, sí, miraré a Elia y vivirá. Aún deseamos nosotros que eso ya ahora soluciona rápido. Quítelo, serpiente. Pero la palabra dice, cualquiera que fuere mordido, miraré a Elia, vivirá. Entonces, aún yo quiero mi manera, mi justicia, pero dejando, recibiré. Recibiendo, miraré. Mirando arriba, ahí vive. Ya ahora entonces, hermanos, propia justicia de israelitas, propia justicia de Dios vamos a comparar. ¿Israelitas qué querían? Quite serpiente, quitando serpiente. ¿Cómo se siente ahora? El Dios escuchó su oración, su manera. El pueblo de Israel me pidió, oró, que quite serpiente. Dios sopló, serpiente, todo ya se fueron. Entonces ya pueblo de Israel, ¿cómo se siente ahora ustedes? ¿No hay serpiente? ¿Cómo se siente? ¿Feliz? Ya, ¿quiere agradecer a Dios? ¿Quiere servir a Dios? ¿Quiere congregar la iglesia? ¿Quiere limpiar el baño? Ya todo ya quiere hacer. Creo que está feliz, era Dios ayudó. Pero después Dios envía otro. En vez de serpiente, ¿qué envía? Mosca envía, mosca. ¿Usted sabe mosca? Y mosca envía. ¿Qué haría? Otra vez murmura. ¿Y qué? Entonces también, ¿qué va a desear? Quítelo otra vez. Entonces ahí Dios otra vez escucha, quitó ese mosca. ¿Cómo se siente? Feliz. Pero pronto otro viene. Entonces, ¿qué haría? Otra vez. Si anterior vez mosca envió, vino, suplió, ya Dios se escuchó. Pero ahora, ¿qué viene? Sapo viene. Todo lado, guac, sapo viene, todo lado. Entonces, otra vez ustedes, ¿qué harían? Otra vez queja, otra vez murmura. Luego, ¿qué va a pedir? Quítelo, por favor, así. Entonces, toda la vida ustedes, gracias a Dios. Después, queja, murmura, maldito sea, ¿por qué Dios? Después, qué feliz, gracias, yo congregaré 5 de la mañana, hora piadosa, participaré. No hay Biblia nuevo, compraré, leeré, desea. Después viene situación, qué maldito, ¿qué sirve santo siendo salvos? ¿Qué sirve anteriormente ofrendar diezmo? ¿Qué sirve estos? Luego, ¿qué hace? Luego otra vez. Luego soluciona. Dios es amor. Pastor, qué guapo. Predica muy bien. Feliz, amén, aleluya. Echaré, congregaré. Después otra vez vienen situaciones. ¿Por qué impuesto nacional así? De un golpe, sí. Impuesto. ¿Por qué un golpe? ¿Cómo voy a pagar así? ¿Qué sirve iglesia congregando? Nunca me ayudas. Queja, murmura. Sí, luego, después Dios soluciona. Después,
qué bien, verdadera iglesia es. Ese coreano misionero verdadero es. ¿Cómo hace? Otra vez viene. Sí, misionero, ¿qué desea? Churrasco quiere, o eso quiere. Invita. Después otra vez situación viene. ¿Qué sirve iglesia? Sí, anteriormente compré churrasco, todo bote. Sí, otra vez. Sí, no sirve. Luego otra vez. Ya esa vida, sí, ¿ha divertido, hermanos? Esa vida, sí, feliz, amargo, feliz, amargo, feliz, lleno de sufrimiento, feliz. ¿Qué vida es eso? ¿Qué vida lleva? Usted vio en la calle algunos endemoniados. Después, vida, endemoniado. No sabe mi vida, ¿qué estoy viviendo ahora? Endemoniado era endemoniado. Los israelitas deseaban era su manera. Esa manera quería establecer. Esa manera. ¿Es bueno, hermano? Esa vida desea, hermanos. Así quiere vivir. Dios enseñó. Cualquiera que fuere mordido, miraré a él ya, vivirá él. ¿Esa vida qué es? ¿Quién puede vivir? ¿Quién puede? ¿Sí? Votar era votar. Mi propia manera, mi propia justicia. Aún le gusta a ustedes. Elimina rápido, soluciona. Le gusta. Ve, sí, tal vez. Pero los que rechazan mi propia manera. Luego, la justicia de Dios, mejor que mi justicia, mi manera. Luego, aceptando la justicia de Dios, yo miraré, ¿sí? No sé muy bien, para mí, mi propia manera, súper mejor, pero yo creo en Dios. Desechando mi manera, miraré arriba, intentaré, veré, confiaré en Dios, ¿cómo me va a ayudar? Miraré, luego acepta la manera de Dios. Miró, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vivió. Luego mirando abajo, ¿qué viene? Serpiente. ¿Cómo viene? Diente, así diente. Así amenaza, tú vas a morir, ¿cierto? Pero ese hermano miró arriba, ¿cierto? Qué raro diente, qué bonito es, ¿cierto? Ven, ay, tu diente, sucio, tiene que cepillar, ¿cierto? Cepilla, ven, luego así cuello, como cachorro, ¿cierto? Ven, sí. ¿Cierto? Hey, vaya, no sirve, otro lado nomás, ¿sí? No va a dañar nada. Entonces de repente otro sale, viene, ¿cierto? Amenaza. ¿Qué hará? Los que vio arriba, ¿qué hará? Ese juguete. Serpiente 1, 2 serpientes vio, mi anillo es, ¿cómo hace? Hay juego. Divertidos. Después de serpiente, ¿qué viene? Cocodrilo viene. ¿Qué hace? Antes serpiente, poco más grande cocodrilo, ¿cierto? Qué bien, gracias. Voy a usar su cuello carísimo, cada cocodrilo viene, ¿cierto? Y pelando. Ya, ¿qué vida mejor, hermano? ¿Qué vida era? Cada rato vienen situaciones, llora y sufre. Dios ayuda si se siente feliz. Desea agradecer, desea servir, desea congregar cerca de iglesia, cerca de siervo. Cuando una situación viene, murmura, queja, aleja, luego vive cometiendo en el mundo como etc. Sufriendo otra vez, vuelva a la iglesia, a Dios, agradece, vive cerca de siervo, cerca de iglesia.
Después otra vez viene situaciones, queja, murmura, aleja de la iglesia, de siervo. Luego en el mundo comete pecados y luego viviendo sufre. Dios ayuda, otra vez vuelva a la iglesia, cerca de siervo. Luego recibiendo, sirviendo el evangelio. Otra vez viene situaciones, queja, murmura. Otra vez aleja del mundo, comete pecados, sufre, triste. Luego otra vez viene. Esa vida desea usted. Aprender. Mi justicia no me ayuda. No me ayuda. Justicia me mata. Mi propia manera, aparentemente bueno, me mata. Me destruye. No quiero. Yo recibiré la manera de Dios. La justicia de Dios. Quiero establecer. Luego recibiendo. Aprende. ¿Qué aprende? Mirar a dónde, hermano. Arriba. Eso ya fácil o difícil. Es fácil, ¿va? Por eso pastor también dice, fácil, más fácil que respirar. ¿Usted respirar? ¿Sabe respirar? ¿Sí? ¿Usted sabe respirar? Respirar. Nadie enseñó, automático, ¿cierto? Pero ya la vida de creencia, la fe, más fácil que respirar, dice. Porque nadie no sabe respirar. Alguien, no sé respirar. Nadie. Todo sabe respirar. No sé, enséñame cómo respirar. Oh, por favor, necesito oxígeno. Ya nadie. Sí, natural. Fácil. Vivir la fe también igual era. Mirar arriba. Dios dice que mirará. Miraré. Fácil. No deja aprender. Mi propia justicia que tiene. Mi propia manera. No deja mirar arriba. Era tan sencillo, tan fácil. Una vez mira arriba, de ahí llega la fuerza. Luego, cualquier serpiente sea, cualquier enemigo, cualquier problema viene, ¿qué va a hacer? Solo arriba mira. Si arriba, ¿qué hay? Serpiente de bronce es. Sí, aparentemente esa serpiente muerde vivos, da miedos. Pero mirando por la fe arriba, esa serpiente, otro serpiente. ¿Qué serpiente? Bronce, no se mueve. Mi Señor ya solucionó era. Ese serpiente mi Señor ya solucionó. ¿Sí? No se mueve. ¿Sí? Solamente chatarra, fiero. No se mueve. Mi Señor ya solucionó ese serpiente. En nuestra vida también cualquier problema, situaciones viene. Algunos tienen miedos para fracasar, para morir. Mi vida, ¿cómo será? ¿Cómo es? Todas las cosas. Como una vida es. ¿Qué vida es? Miserable. ¿Cómo hablamos? Dios ayuda. Jejeje. Luego llega situaciones. ¿Qué hace? Llora y triste. Esa vida repite. Pero una vez aprende, Dios va a solucionar. Sí, Jesús ya solucionó. Como ese serpiente, ya Jesucristo ya solucionó. Entonces, ese problema también va a solucionar. Eso se llama la fe. Muchos hermanas embarazadas. Cuando mi esposa estaba embarazada. Entonces, mucho pensamiento surge. En ese momento, esposa está embarazada, muy importante, apoyo de marido. Porque muchos pensamientos debilita, porque todo el cuerpo bien cansado era. Imagínense, ¿sí? Dentro del vientre, es un bebé, nueva vida. Si esa nueva vida, ¿cómo estará? ¿Está mal? Si sale mal, si está enfermo, si muere, se preocupa muchos. Comida también debe clasificar, ¿cierto? Comida también, si considerando a mí me gusta picantes, pero a mí me gusta picante, luego si come picante adentro el bebé, ¿cómo será? Picante comió, así, bebé también, así, ¿cómo se llama ese? Hipo sale, hipo.
Una vez viajé a Ribera Alta esta vez. Sí, una vez viajé a Ribera Alta. Entonces ahí gusanito, como ají chiquitito, gusanito, ¿sabe, no? Ají, muy picante, pero a mí me gusta picante. Y comí, cucharita, comí. Después cada rato se sorprendió el estómago. De repente metió mucho, no picante era. Entonces mi estómago no podía aguantar. Después y diarrea. Después muy fuerte afecto. Entonces igual era comida también no puede comer, considerando el bebé. Entonces muy cansada, muchas preocupaciones. Por eso marido debe ayudar, marido al lado de esposa. ¿Cómo debe ayudar? ¿Cómo debe ayudar? Sí, sacrifica. Sí, sacrificando limpieza, cocina, todo eso. También eso. Pero más importante, entender cómo está ahora mi esposa. ¿Sí? ¿Cómo se siente? Entender el corazón. Luego, encima de esto, más importante es, debe aprender la fe. Mucho matrimonio cuando está embarazada desvía infidelidad, desea mucho deseo de cuerpos, pero la esposa mirando ya no tiene condiciones. Entonces, ¿qué hacer? Mucho deseo surge de varón, parte de varón. Desde ahí desvía muchos que busca internet, pornografía, luego también solos quiere solucionar, o afuera buscas. ¿Sí? Entonces, de esa situación, mucho matrimonio sufres. Luego se separas, que no tiene la fe. A través de la fe puede solucionar, puede proteger nuestro hogar y matrimonios. Esa mañana sí quisiera compartir esa parte, pero desvió muchos. Entonces, ¿sí que estoy hablando? ¿Sí? ¿Puede entender? Sí. ¿Puede entender? Sí, solo hoy nosotros hemos leído Éxodo. Aquí, sacerdote, un año, una vez entra al lugar santísimo. Entonces, para limpiar pecado de pueblo durante un año que han cometido pecados, para entrar tiene ley, reglamento que Dios había dicho. Por eso su vestimento se llama efod. ¿Cómo debe hacer? ¿Cómo tiene qué materiales? ¿Cómo debe construir? ¿Qué materiales? Pero en el borde manto de ese vestido de sacerdote, Dios dijo era que como una campana de oro, ¿cierto? Luego otro, granada, ¿sí? Aquí vamos a ver eso. 34, Éxodo 28, el versículo 34. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada. En toda la orla del manto alrededor, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. Entonces, en el borde de manto hará, dice, ¿sí? Primero, ¿qué hace? Granada, ¿cierto? Luego, campana de oros. Luego otra vez, granada y campana de oros. Luego, sacerdote cuando entra en ese lugar santuario para limpiar todos los pecados de pueblos. Entonces, ¿qué hace? Sí o sí pone ese vestidos. Luego entra. Entrando, ¿qué hace? Suena, sonido. Porque campana suena, ¿cierto? ¿Sí? Y suena, talán, suena. Entonces, cada vez sacerdote caminando en el borde de manto, caminando, suena, talán, ¿cierto? Luego ya cuando echa, rocía sangre, ¿sí? Entonces, más fuerte, chalán, no se mueve, suena. Entonces, ese sonido suena, no muere, dice. Como es el tabernáculo atrio en el
borde, ese atrio de tabernáculos. Entonces la puerta está en ese lugar, entra la puerta. Luego hacia oeste entrando más al fondo. Entonces la longitud, dice la longitud 100 codos de largos. Luego la anchura es 50 codos de anchuras. Codo es desde el punto de dedo luego hasta aquí. Codo, ¿cierto? Por eso un codo, por eso y aproximadamente 45 centímetros o hasta 50. Mi persona es muy flaquito, chiquitito, por eso corto. No sé, 30 centímetros será. Sí, pero algún es más largo y más largo, ¿cierto? Pero son normalmente 45, 50 centímetros. Luego altura será, ¿qué altura? 5 codos de altura. Entonces tabernáculo 5 de altura, 5 alturas de altura. 50 centímetros un codo. Sí, 5 codos, 250 centímetros, 2.5 metros. ¿Usted cuánta altura tiene? ¿2 metros tiene? Todos son chiquititos. Yo también chiquitito. Que nadie alcanza 2 metros. Pero la altura de tabernáculo, 2.5 metros. ¿Se ve bien? No se ve bien. No se ve. Para ver, tiene que saltar. Saltando. ¿Sí? Porque ¿quién puede entrar adentro? Solo uno. Sumo sacerdote. Él. Luego Él limpia nuestros pecados a través de la sangre de ofrenda. Todo pueblo de Israel, ¿dónde espera? Afuera. Solito entra. Entonces los pueblos de Israel quieren saber cuándo va a limpiar nuestros pecados. Luego Dios va a bendecir. Por eso sus oídos atentamente, ese tela atrio del tabernáculo, ese tela. Ahí atentamente. Alguien no puede aguantar. Es carácter muy fuerte, ¿cierto? ¿Qué hace? Salta. Saltando quiere ver. ¿Sí? Sacerdote está pasando el altar de holocausto. Ya abrió el velo de ese lugar santo. Ya entró adentro. Ya creo que está pasando. Quiere ver. Pero entrando en el lugar santuario, ¿qué suena? Ese campana de oro, era oro. Ya ahí sonando, ¿cierto? Ese sacerdote caminando, luego cuando ya rociando la sangre de ofrenda. Recién los pueblos de Israel, aunque no han visto, pero afuera, por sonido puede escuchar qué está haciendo, a dónde. Todos ellos pueden saber. Aquí sonido, aquí versículo 35, la última parte. Y cuando salga y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga para que no muera. Ya, ¿sí? Para que no muera, sí o sí ese sacerdote, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Sonar, sí o sí, porque en el borde de manto todo tiene, ¿sí? Granada, luego campana de oro, granada, campana de oro, todo su manto. Entonces, para que suene, ¿el qué debe hacer? Mover, sigue sonando. Si moviendo, ¿qué quiere decir? Está vivo, era vivo. Muerto ya no se mueve. Entonces, por ese sonido, podía saber el pueblo de Israel. El sacerdote está vivo. Ese sacerdote está trabajando muy, muy bien, ¿cierto? Y tranquiliza. Amén, hermanos. Ese sonido, buenas nuevas. Amén, hermanos. Ese buena nueva. Cuando no suena, mala nueva. No suena, nuestro sacerdote, aigo, murió, qué triste. Sí. Su familia, ¿cómo será? Triste. Sonar, buenas y nuevas. En nuestra vida también, hermanos. Sí, en nuestra vida, cada uno de ustedes como sacerdote. Dios puso, era sacerdote este mundo. Ustedes recibieron la salvación. Ustedes son salvos, hermanos, a través de la sangre del Señor Cristo.
ya limpió todos los pecados. Si ustedes ya eso creen, ¿recibieron la salvación? ¿No recibieron atrás, hermanos? No se preocupe, ahí habla del Evangelio, ahí escuchando para entender bien. Todos los hermanos son salvos. Quiere decir sacerdote, hermano, sacerdote. Llevando esa buena nueva. Pero algunos hermanos, sus vidas, alguien suena ese campana de oro. Sí, suena, ¿sí? Pero algunos, toda la vida, aunque viviendo, no suena buenas nuevas. Ese buena nueva, el Evangelio, como el Evangelio verdaderos. Ya, alguien suena, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Está vivo. Luego está trabajando muy, muy bien. Pero alguien no suena. Ese sacerdote murió. Murió. No suena. ¿Usted suena? ¿Su vida suena? Talán, talán, suena. Cuando usted camina, suena. Talán, talán, suena. ¿Qué tipo de sonido? Sí, aquí sacerdote puso es. Sí o sí debe hacer costura ese vestido, efod. En ese vestido de efod, sí o sí, una campana de oro. Sí o sí. Luego también granada. Si ahí Dios hizo esa manera. Por esa manera, poquito camina, suena. Porque campana de oro no es uno, varios. Todo en el manto. Entonces, despacito camina, ¿suena o no suena? ¿Suena o no suena? Suena. Ustedes son sacerdotes. Aunque usted no se ve, pero su vestido espiritual tiene campana de oro y granada. Poquito camina, ¿suena o no suena? Suena, no corre, despacito. Cuando corriendo, mucha bulla, ¿cierto? Despacito, suena, talán, talán, suena. Amén, hermanos. Sí, hermano, ustedes donde camina, donde va a sonar, sí o sí. Sí, pero no suena, ese sacerdote se quedó muertos. Luego los levitas entra y saca ese muertos. Luego cambia otros sacerdotes. Ese sacerdote otra vez ese vestido pone, luego continúa. Antiguo Testamento, hermanos. Hermanos, ese cargo que ha dado sacerdotes, gran bendición de Dios. Poquito nomás caminando va a sonar. La gente va a escuchar buenas nuevas, el Evangelio. Pero lamentablemente, varios hermanos también, después de recibir la salvación, solo suena deseo de la carne, deseo del mundo. No sabe escuchar esas buenas nuevas, verdadero el Evangelio. Esta mañana todos Dios levantó, salvó, nos ha dado nuevas vidas. Que ustedes son sacerdotes. Aunque se ve, no se ve, pero usted camina, va a sonar. ¿Qué va a sonar? Campana de oros, buenas, nuevas. Cada vez usted camina, la gente escucha, recibe la salvación. Aleluya, amén. Como Jesucristo murió por mi pecado, agradeciendo a través de también ustedes. Porque suena. Donde usted camina, donde vaya, suenas. Esta mañana todos los hermanos, ¿sí? Transmitir. Vivir, ¿no? Por ese el Evangelio. Esta mañana hasta aquí compartimos, orando terminamos. Dios Padre, esta mañana, el Día de Padres, agradecemos a nuestros padres, cómo nació a nosotros, luego toda la vida echando
luego sacrificando su vida. Aunque el Padre también desea vivir según su deseo, tiene también su manera. Pero si negando de su deseo, luego sacrifica, vive para los hijos. También como el Padre, la Madre son unos. Como esa sombra de nuestro Padre, Madre es como nuestro Dios. Dios nació a nosotros, formó. Luego toda la vida sacrificando, luego prepara para nosotros. Dios solo espera que los hijos, entendiendo el corazón de padres, madres, recibirá su corazón, sus guías, toda la vida escuchando bien de sus padres, obedeciendo, recibiendo la guía. Si vivirá y felizmente verá todo ayuda. Esta mañana, escuchando ese sacerdotes, cada vez suena, ahí los pueblos de Israel van a escuchar. Ese sonido es como buenas nuevas. Todos los hermanos que están en ese lugar, Dios salvó, nos ha dado esa gracia. A través de nosotros, si Dios quiere trabajar, llevar ese evangelio buenas y nuevas, cada hermano donde sea, en la casa, en el mercado, en el colegio, en diferentes lugares, pero por medio de los hermanos, otra persona, muchas personas escucharán ese sonido, el evangelio. Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo limpió nuestros todos pecados. Luego arrepintiéndose, despojando de nuestra propia justicia, de nuestra propia manera, luego recibir la guía de Señor Jesucristo. Deseamos, ¿verdad?, todo esto. Gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se anuncia, hermano, esta mañana. Evangelismo para América Latina con el pastor Osupac. Primero, desde el día 10 al 13 en Los Ángeles. Luego, desde 14, 17 de abril en México. Luego, 18 al 21 de abril en Nueva York. Es de 3 lugares. Entonces, ahí el siervo pastor Osupac llegando. Luego, también muchos siervos, también muchos hermanos, y van a participar, más que todo preparar. Luego también estamos invitando, entre los hermanos también desean, yo también quiero ver la obra de Dios. También como el siervo de Dios llega desde lejos, luego quiero escuchar, desea participar en esos eventos. Tal vez también tiene su familia en ese lugar, 3 lugares, puede invitar. Por eso, si quiere enviar juntos, ahí a la oficina puede consultar. Entonces, visas, pasajes, vuelos, también hasta entrada. Todo estamos ordenado, informando, juntos podemos viajar, participar. Luego también, en ese caso, Nueva York y México, 2 países estamos invitando. Los hermanos, también los pastores. Sí, los pastores afuera de CELEF, pastores, presidentes de diferentes denominaciones, asociaciones, ahí estamos invitando a Nueva York, a México, 2. Sí, creo que Nueva York poco más difícil porque visa necesita, visa. Por eso, pero si desean y podemos ir, tiene todas las condiciones. Por eso los hermanos también recibiendo ese corazón de siervo de la iglesia y pueden viajar por la fe. Luego invitar, ¿no? Invitamos los pastores de NCLF, usted tiene conocidos. Luego ya otro domingo que viene, ¿sí? Siguiente domingo, 27 de marzo. Sí, 27 de marzo, domingo, el culto dominical en la mañana no haremos ese lugar. ¿Sí?
y nosotros a Chachicala estamos buscando trasladar. Entonces, una de opción, si diferentes lugares, hasta ahora mirando ese lugar más grande, amplios, muy bueno. Solo precio nomás poco elevado, comparando otro lado, pero no tan caro es. Comparando, después de comprar lotes, construcciones, comparando no es caro. Por eso ahí queremos ver juntos con los hermanos, aprovechando, ¿no? Realizando culto de la mañana. Siguiente domingo, ¿en dónde va a ser culto? No aquí, a Chachicala, si ese lugar, ese dueño son señor Don Pablo. Entonces también, si quiere ver, ¿no? Nosotros podemos comprar. También quiere ayudar diferentes opciones. Claro, el monto poco elevado, pero como hablamos, no es tan caro, era comparando construcciones, todo, ya hecho todo, no necesita mucho modificaciones, ¿no? Por eso, siguiente domingo, a Chachicala, ¿no? En este terreno, en este lugar, nosotros haremos. Solamente pidió bioseguridad allá. Nosotros, aparte, como así entrada preparamos, ¿no? Si es para medir temperatura. Luego barbijo, también bioseguridad, desinfección, ¿no? Preparando, luego distancia, eso nomás cuidando y ahí no hay problema. El Señor también eso nomás pidió, por favor, con bioseguridad, toda la manera. Y luego también los niños no van a participar allá. ¿Sí? Niños aquí en ese lugar. Niños aquí en ese lugar ahora, actualmente estamos los padres mayores, nomás allá nosotros y hacemos. ¿Entendieron bien todos? Tal vez algunos hermanos si no saben, por eso siguiente domingo sí o sí va a suceder. Alguno va a venir, luego no hay nadie, entonces ya Dios llevó arrebatamiento. Ay, este fin de año, sí, ¿verdad? Fin del mundo. Desaparecieron, hermano, nadie. Si alguien luego sufre, porque Dios me dejó, así piensa. Debe escuchar bien, por eso también los hermanos ayuden a anunciar, ¿no? Avisar a los hermanos. Entonces, si Dios permite ese lugar, nosotros haremos. Y luego también, y Evangelio San Juan, estudio bíblico San Juan del Pastor Ospa. Estamos transmitiendo a través del canal Cristo TV, enlace. Es en nivel nacional, señal abiertas. Entonces, una oportunidad muy grande. Durante un año contratamos. Luego, ahí hasta toda parte, último rincón de Bolivia está llegando, señal abiertas. También no hay señal abierta, TV cable, también hasta canal satelital Tupacatari, casi todo lado está cubriendo. Hasta Perú, luego Chile, hasta frontera de Chile, Perú está llegando, puede escuchar. Entonces los hermanos y puedan invitar. Y luego también séptimo ciclo de academias y estamos inscribiéndose. Muy poco esta vez inscribieron, creo que está reactivando, ¿no? Los colegios todos presencial. Por esa razón poco redució, pero es también muy bueno donde hay internet conecta, cualquier lugar en su casa, sus lugares, puede aprender. 19 cursos de academia, IYEP. O sea, ahí también muchos desean y tener, ¿sí? Recibir ese conocimiento. Pueden invitar a los hermanos. Luego en la iglesia y programa de niños, nosotros hacemos academia fútbol, ¿sí? También ballet y danzas. Entonces en la mañana también, el día de padre, presentaron los niños, estudiantes. ¿Qué le parece, hermanos? Así, nuestros hijos ocupando su tiempo, ahí sirviendo el evangelio. ¿Están bien? Ay, pero a algunos hermanos padres no les gusta. Que aquí vienes bailando, ay, colegio, nota de colegio, va, dice. Mentira, hermano, mentira, él no cree. Papá, y por ensayo de danza de la iglesia, mi nota bajo. No, es mentira, mentira. Cuando su hijo así habla, y tráigamelo. ¿Okay? Yo voy a hablar. Mentira. Aquí aprende a través de fútbol, ballet, danzas, aprende aquí, encargado hay.
En Caracas siempre enseña a cumplir horario y programa. En el programa también hablamos la palabra de Dios. También exhorta mucho porque no hace caso. ¿Sí? Entonces, a través de esa disciplina, si nuestros jóvenes no solamente hacer danzas, fútbol, aquí aprende a establecer, ¿sí? Y aprende la fe, doblando, recibir la guía. Aunque ellos no quieren, también eso aprende. Entonces, además, el corazón de la iglesia transmitimos a través de encargado poco de palabra. Entonces, más que todo, nosotros queremos formar corazón de Dios, de la iglesia. Sí, entonces, sí o sí, nuestros hijos ahí participando, aprendiendo, no solamente danzar, bailar, ballet y fútbol, además, espiritualmente queremos enseñar. Por eso en la iglesia, ¿no? Estamos brindando, los hermanos tienen hijos, también hijos de vecinos, ve, ¿cierto? Todo el día solo mira internet, teles y pelea con su padre, madre, también puede, buen programa para apoyar. Y luego oramos los hermanos también por la situación, ¿no? Están alejados de Dios, de la iglesia. También algunos tienen situaciones, ¿no? Enfermedades, también dificultades para los hermanos visitando, transmitiendo, también pedimos y oraciones. Luego en la iglesia también tenemos ofrendas, diferentes ofrendas. Si desea, yo también quiero participar escuchando en la iglesia, cómo Dios abre. Iglesia va a fundar más lugares. Aquí casi 12 iglesias, ¿no? Oficialmente. Pero 11 lugares más están pidiendo que funde, mande siervo de Dios. Entonces nosotros también convocamos, ¿no? Los seminaristas. Entonces ahí también orando, Dios pase. Luego como ahora transmisión de Cristo TV, Jerusalén Radio, también régimen penitenciario, además CLF, ¿sí? Entonces ahí esa obra también desean hermanos, entonces ahí se llama ofrenda para evangelización. Luego también normalmente, ¿no? Nosotros ahí también necesidad de la iglesia, quiere diezmar, ofrendar para necesidad de la iglesia, también eso otra ofrenda, por eso libremente hermanos, si Dios toca nuestro corazón, Dios está, yo también participaré. Entonces aquí no tenemos nosotros, ¿cierto? No exijamos. Luego entre los hermanos desean, consultando ahí atrás al folio, ¿sí? Aquí ante Dios puede poner. Luego quieres saber en qué manera yo puedo también apoyar. Si personalmente hay tesoreros en la oficina, hay información de cualquier cosa y puede hacer. Y también, ya último, ya terminando culto, tenemos reunión grupal, ¿sí? Brevemente, y queremos coordinar. Y casados, salón al lado derecho, ¿sí? Aquí casado, ¿no? Y luego casadas, salón al lado izquierdo, aquí izquierdo, perdón, ¿no? Así casadas siempre, luego derecho y casados. Estudiantes y garaje, ahí atrás, garaje atrás. Sí. Luego jóvenes, segundo pisos. Luego aula del evangelio. Yo quiero aprender cómo predicar el evangelio. También todavía ¿sí? No entiendo bien sobre la salvación. Aquí dice Jesucristo cuando murió, ahí pagó, limpió todos nuestros pecados. Dice que somos justos, pero no me siento, soy justo. Todavía me falta mucho. ¿Sí? Yo miento algo. Si no puede creer que soy salvo, limpios. Entonces a través de aula del evangelio, aquí primer piso, ahí, y con corto tiempos, preguntando, escuchando, va a entender, va a recibir la salvación. Por eso ya primer piso, aula del evangelio, ¿sí? Luego en la tarde mi matrimonio también, y daremos, ¿no? Subiremos, hay conferencia en otra iglesia ayer, y compartimos. Pastor también le gustó mucho, queremos trabajar juntos. Luego terminando ahí, mi matrimonio viajaré a Santa Cruz desde el lunes, hay seminario bíblico, Iglesia Centro. Luego jueves estaré aquí en La Paz,
Entonces pido sus oraciones también. ¿Sí? Luego todas las necesidades, visitas, su familia, o desea que escuche el Evangelio, aquí está Emilio. Su matrimonio también, los seminaristas. Entonces ahí cualquier cosa avisando, nosotros compartiremos la palabra. Esta mañana hasta aquí terminamos. Último, hoy día es el día de padres, ¿cierto? Por eso los jóvenes hermanos de la iglesia preparamos. No es salteña, aunque salteña debe darse, pero hay pequeñas meriendas. Debería dar solo padres, ¿cierto? Pero consideramos padres como son igual, ¿no? Madres son unos. Eso preparamos para todo, ¿no? Los jóvenes deseaban felicitar a sus padres, pero como padre nomás come, luego otros mira eso lo que comiendo. Por eso los jóvenes todo preparó para todo, ¿no? Entonces ahí, terminando reunión grupal, ahí repartiremos. Afuera, cuando salga, ¿no? Cuando salga afuera, nosotros ahora. Entonces primero vamos a comer, ¿no? Tenemos hambre, ¿cierto? También. Entonces primero haya entrada saliendo, si luego podemos recibir. Luego trayendo en el grupo, comiendo brevemente, queremos coordinar. Sí, así hacemos. ¿Está bien, hermanos? Sí, muchas gracias. Terminamos, hermanos. Sí,